50.000 personas, no un puñado de viajeros, no una caravana de comerciantes, sino todo un ejército, guerreros de élite del imperio más grande del mundo antiguo. Entraron al desierto y no salió ni uno solo, ni un día después, ni una semana después, ni 25 siglos después, ni cuerpos, ni armas, ni huesos, simplemente silencio. Y esto es lo asombroso. Todavía no sabemos con certeza qué les pasó. Los historiadores debaten. Los arqueólogos excavan. Es muy probable que hayan escuchado la hermosa versión. Una tormenta de arena se tragó al ejército como el océano se traga a un barco. Los libros de texto lo repiten con tanta seguridad que suena casi como un hecho. No es un hecho. Es una de las leyendas más duraderas de la historia que, tal vez, encubre una verdad mucho más cruel. En los próximos minutos sabrán por qué el rey persa Cambises envió a 50.000 soldados a través de la zona más letal del desierto de Libia, y por qué necesitó destruir a un oráculo al que nunca había visto. Como única fuente de esta historia, Heródoto pudo haber sido víctima de una desinformación monumental planeada 20 años antes de su nacimiento. ¿Qué hallazgo hicieron los arqueólogos italianos en el año 2009 y por qué el gobierno egipcio exigió silenciarlo? ¿Qué dicen las imágenes satelitales modernas y la geología de las arenas sobre una ruta que oficialmente se considera indeterminada? Why? Finalmente, ¿qué escenario impactante de la muerte del ejército se considera hoy el más probable, aunque casi no se escriba sobre él? Olviden la versión escolar. Esta historia es más oscura. El año 524 antes de nuestra era, imaginen Tebas, no la griega, la egipcia, la ciudad que los propios egipcios llamaban Uaset, un calor de más de 50 grados. En la orilla del Nilo hay un campamento, pero no es un campamento egipcio. Miles de tiendas de lana oscura se extienden a lo largo del agua. Las lanzas están clavadas en la arena en filas perfectas, tan rectas como si las hubiera colocado una regla. Los caballos beben de canales artificiales. Se escucha el murmullo de 50.000 voces hablando en farsi, arameo y medo. Este es el ejército de Cambises II, hijo de Ciro el Grande, el nuevo amo de Egipto. Cambises conquistó Egipto un año antes. El faraón Psamético II se rindió después de la batalla de Pelusio. Persia obtuvo el Valle del Nilo, el granero con el que Ciro ya soñaba. Pero para Cambises esto no es suficiente. No necesita simplemente a Egipto. Necesita que Egipto se calle. Y aquí está la provocación. En medio de este enorme país conquistado, en el oasis de Siwa, a 500 kilómetros al oeste del Nilo, se alza un pequeño templo de arenisca, rodeado de palmeras y manantiales. En él se encuentra el oráculo de Amón, el mismo al que 170 años después vendrá Alejandro Magno para escuchar que es hijo de Dios. Pero en el año 524 antes de nuestra era, este oráculo pronuncia palabras completamente diferentes. Dice a los sacerdotes: el rey extranjero está maldito, su poder es ilegal. Los dioses de Egipto no lo han reconocido. Para Cambises esto no es simplemente un insulto, es una bomba política. Los reyes persas gobernaban las tierras conquistadas a través de la legitimidad. Ciro se autoproclamó el elegido de Marduk en Babilonia. Cambises aceptó el título de faraón en Egipto. Pero si el principal oráculo del país declara públicamente que el rey es un impostor, cada rebelde recibe un mandato divino para la rebelión.
Hay que silenciar al oráculo a cualquier precio, y esto es lo que hace Cambises. Envía desde Tebas un ejército de 50.000 guerreros a pie. La ruta va primero hacia el oeste a través del desierto hasta el oasis de Jarga, aproximadamente 200 kilómetros. Luego da un giro hacia el norte otros 330 kilómetros a través del gran mar de arena hasta el oasis de Siwa. La distancia total es de más de 500 kilómetros por una de las zonas más áridas del planeta, sin caminos, sin pozos entre los oasis, con una temperatura diurna que en verano alcanza los 55 grados, el ejército parte, llega a Jarga. Esto está confirmado. Reabastece sus provisiones de agua y se dirige al norte hacia las arenas. Nadie vuelve a verlo. Y ahora, el mito lo relató Heródoto, quien estuvo en Egipto aproximadamente 70 años después de estos acontecimientos. Preguntó a los sacerdotes en Tebas, a los residentes locales, a los comerciantes, y esto fue lo que le informaron. El ejército salió de Jarga y marchó hacia el norte durante 7 días. En el 7º día, en algún lugar a mitad de camino entre Jarga y Siwa, cuando los soldados se detuvieron a descansar y comían su ración del mediodía, se levantó el viento, un viento inusual, el Notos, del sur, aquel que arrastra arena, se intensificó a tal grado que el cielo se volvió negro. La arena golpeaba los rostros, obstruía las gargantas, desgarraba la tela de las tiendas, y este viento no cesó, sepultó a todo el ejército, vivos. 50.000 personas fueron enterradas bajo las dunas como hormigas, bajo una pala de arena. Hermoso, bíblicamente hermoso. Los dioses de Egipto castigaron al sacrílego. Amón protegió a su oráculo. La justicia prevaleció. Los sacerdotes que contaron esta versión a Heródoto casi seguro sonreían, y en esto se creyó durante 25 siglos. Generaciones de historiadores repitieron esta versión. Entró en los libros de texto, enciclopedias, documentales. Una tormenta de arena y punto. Caso cerrado. Pero a principios de los años 2000, se hicieron cargo de esto personas que saben hacer preguntas incómodas, los arqueólogos italianos, los hermanos Angelo y Alfredo Castiglioni. No eran científicos de escritorio, eran investigadores de campo que pasaron en el Sáhara más de 30 años en total. Conocían el desierto no por mapas, sino por el sabor de su polvo. Sus métodos eran simples. Tomaron la ruta descrita por Heródoto, la superpusieron en mapas geológicos modernos. Tuvieron en cuenta los vientos dominantes, la velocidad de movimiento de la columna de infantería con el convoy, y comenzaron a excavar, no al azar, buscaban las llamadas trampas de relieve, lugares donde la geomorfología del desierto crea embudos naturales en los que la arena se acumula durante siglos, conservando todo lo que cae dentro. Durante 8 años, nada. Los patrocinadores estaban nerviosos, los colegas se burlaban, los hermanos continuaban, y luego, el año 2009, en la región entre Jarga y Siwa, aproximadamente a 170 kilómetros de Jarga, los Castiglioni encuentran un campo, no un campo verde, sino un campo sembrado de objetos, puntas de flecha de bronce, fragmentos de brazaletes de tobillo dorados, un elemento característico del equipamiento militar aqueménida. Huesos, muchos huesos dispersos, en un área de varios cientos de metros cuadrados.
y herramientas de sílex, no persas, sino más bien bereberes o libias. Alto. Las tormentas de arena no dispersan huesos a cientos de metros. Las tormentas de arena no dejan puntas de flecha junto a los cuerpos. Las tormentas de arena no explican la presencia de armas de otra cultura en el campo donde pereció el ejército. ¿Y saben qué lo explica? Una emboscada, un ataque sorpresa. El ejército extendido en una columna, en marcha a través de las arenas, cansado, deshidratado, cegado por el sol, cae en una trampa. Los atacantes son tribus nómadas libias. Los amonios, las mismas personas que los persas iban a destruir, conocían el desierto como su propio patio. Sabían dónde se terminaba el agua. Sabían cuándo el ejército estaría más débil y atacaron. Es como si invitaran a una persona que nunca ha estado en su ciudad a caminar por una zona industrial de noche mientras ustedes la esperan en cada callejón. El ejército de Cambises era tecnológicamente más fuerte, pero el desierto no es un campo de batalla. El desierto es un arma y pertenecía a quienes vivían en él. Y ahora, una amarga ironía. Si la versión de la emboscada es correcta, entonces Heródoto no solo se equivocó, sino que lo engañaron deliberadamente. Los sacerdotes egipcios que le hablaron de la tormenta divina crearon una obra maestra de la propaganda, transformaron una derrota militar en un milagro religioso. Amón castigó al impío. Esto no solo humillaba a los persas, sino que fortalecía el poder de la casta sacerdotal. Cada egipcio que escuchaba esta historia recibía una confirmación. Nuestros dioses son más fuertes que sus ejércitos. Los amonios eran los verdaderos ganadores. Fueron borrados de la historia. Los dioses se atribuyeron su hazaña. Durante 25 siglos hemos repetido la propaganda sacerdotal sin siquiera sospecharlo. Por lo demás, ¿acaso es esto tan diferente de cómo funcionan las noticias hoy en día? Pero esperen, si los Castiglioni encontraron los restos, ¿por qué no han oído hablar de ello? ¿Por qué el hallazgo no se convirtió en una sensación mundial? ¿Por qué no se reescribieron los libros de texto? Aquí es donde la historia da otro giro, y no está relacionado con la antigüedad, sino con la política moderna. ¿Han visto alguna vez un Abu Ob? No en vídeo, sino en vivo. Si no, imaginen que están parados en medio de una llanura plana. El horizonte está despejado. El cielo es de un color amarillo muy pálido, como siempre, y de repente, en el sur, aparece una pared. No una pared metafórica, sino una literal, de color marrón rojizo, de hasta 1,5 kilómetros de altura y decenas de kilómetros de ancho. Se mueve a una velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora. Por dentro hay miles de millones de toneladas de arena, polvo y grava fina. La visibilidad cae a cero. La temperatura dentro de la nube puede subir 15 grados en cuestión de minutos. Respirar es casi imposible. Las partículas obstruyen la nariz, la boca y los bronquios. Esto es un abub, una tormenta de polvo gigante generada por corrientes de aire descendentes de células de tormenta de 2 a 5 grandes eventos por año. En el año 2010, un abub cubrió Yamena, la capital de Chad, paralizando la ciudad durante 18 horas. En el año 2023, los satélites registraron una columna de polvo que llegó hasta las islas del Caribe a través de todo el océano Atlántico, recorriendo 6.000 kilómetros. Entonces, ¿puede una tormenta así matar a un ejército?
Esta pregunta se la hizo Tom Brouwer, un geofísico holandés de la Universidad de Utrecht especializado en la dinámica de aerosoles. En el año 2015, publicó un modelo de cálculo. Los datos iniciales: 50.000 personas en formación a pie, extendidas en una columna de aproximadamente 15 a 20 kilómetros de largo. El terreno es un erg, el mar de arena, con dunas de hasta 30 metros de altura. El impacto de una BUB de máxima intensidad, una categoría que los meteorólogos registran una vez cada 15 o 20 años. El resultado: la tormenta puede matar, pero no como ustedes piensan. La arena no sepulta a las personas como una avalancha de nieve. Esto es físicamente imposible. La densidad de la suspensión de aire en arena en una BUB es de 2 a 5 gramos por metro cúbico. Esto es mucho para respirar, pero insignificantemente poco para sepultar. Para sepultar a una persona de pie de 170 centímetros de altura, se necesita una capa de arena de al menos 1 metro. Para esto se requeriría que la tormenta arrastrara no polvo, sino dunas enteras. Eso no sucede. Esto es lo que mata en realidad. Primero, la asfixia, el polvo fino. Partículas con un tamaño de 5 a 50 micras, penetra en los pulmones y provoca un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es como si inhalaran cemento húmedo, pesado, que obstruye los alvéolos. Segundo, la desorientación, con visibilidad cero. Las personas pierden el rumbo en minutos. La columna se desintegra. Los grupos se dirigen en diferentes direcciones en un desierto sin puntos de referencia. Una desviación de 5 grados del rumbo significa que después de 20 kilómetros pasarán de largo el oasis por 2 kilómetros. Tercero, la deshidratación. El ABUB dura desde 30 minutos hasta varias horas, pero después de él llega la calma y el calor, y las personas que perdieron el convoy de agua, que se perdieron unas a otras y que perdieron el rumbo, mueren durante las siguientes 24 a 36 horas de forma silenciosa, una a una. El modelo de Brouwer dice: la tormenta no entierra al ejército, la tormenta divide al ejército. Convierte a un organismo único en 50.000 personas moribundas individuales, y luego el desierto termina el trabajo lentamente a lo largo de los días. Y aquí está el impacto. Esto significa que ambas versiones, tanto la de Heródoto como la de los Castiglioni, pueden ser ciertas al mismo tiempo. La tormenta pudo haber golpeado primero, destruido la formación, eliminado las reservas de agua y convertido al ejército en una multitud. Y luego llegaron los amonios para rematar a personas desmoralizadas, deshidratadas y cegadas que vagaban por las arenas sin mando y sin rumbo. No es una hazaña, es una cosecha. Imaginen esto. Ustedes son un nómada libio. Ven como la pared negra de la BUB cubre la columna enemiga. Esperan a que pase la tormenta en un refugio rocoso que conocen desde la infancia, la tormenta amaina, Seln. Ante ustedes hay miles de personas dispersas por las arenas, tosiendo sangre, gateando a ciegas. Sus armas están cubiertas de arena, sus oficiales están perdidos, sus caballos están muertos o se han dispersado, ni siquiera necesitan ser guerreros. Es suficiente con ser un lugareño, y aquí está la amargura. Si la versión combinada es correcta, den al ejército de Cambises no lo mató la naturaleza ni las personas, lo mató la presunción. La decisión de enviar a 50.000 personas a través de un territorio que no conoces
contra un enemigo que conoce ese territorio mejor que tú, su propio palacio. Esto no es historia antigua, es un patrón. Napoleón en Rusia, los británicos en Afganistán, los estadounidenses en Vietnam. Superioridad tecnológica contra geografía. La geografía gana siempre, pero hay algo que no da tregua. Si después de la tormenta quedaron miles de cuerpos dispersos por el desierto, ¿dónde están? 25 siglos es mucho tiempo. Pero los huesos en un clima seco se conservan durante milenios. Debería haber muchos. Deberían ser visibles. Deberían ser visibles. Los satélites hoy en día distinguen objetos de un tamaño de 30 centímetros. Entonces, ¿por qué hemos encontrado tan pocos? Aquí tienen una cifra. 300.000 kilómetros cuadrados. Esta es la superficie del gran mar de arena. Una región entre los oasis de Jarga, Shiva y Daila. Para tener una escala, este es el territorio de Italia, de toda Italia, y toda ella está cubierta de dunas, no de colinas pintorescas de la publicidad turística, sino de dunas gigantes, las llamadas Dra, de hasta 120 metros de altura y hasta 100 kilómetros de longitud. Están alineadas en crestas paralelas, como surcos en el campo de un gigante. Entre ellas hay corredores de un ancho de 1 a 3 kilómetros, y estos corredores son el único camino por el cual puede avanzar una columna. Esto es exactamente lo que entendió Olaf Krab, un geógrafo alemán de la Universidad de Colonia, cuando en el año 2014 intentó reconstruir la ruta del ejército de Cambises no a partir de los textos, sino del relieve. Su método fue elegante. Krab tomó los datos de topografía de radar del satélite SRTM. Este es un sistema que ve a través de la capa superior de arena a una profundidad de hasta 5 metros. Superpuso estos datos en el mapa de vientos dominantes, en el mapa geológico de los acuíferos subterráneos y en las imágenes satelitales de alta resolución, y planteó una pregunta simple. Si ustedes fueran el comandante de una columna a pie de 50.000 personas, ¿por qué ruta irían desde Jarga hacia Siwa? La respuesta resultó inesperada. Hay exactamente 2 rutas. No 10, no 5. 2. El relieve de las dunas forma corredores naturales y todas las demás direcciones son físicamente intransitables para un grupo grande con un convoy. La primera ruta es la occidental, más larga, pero con un posible acceso al agua subterránea a través de pozos poco profundos. La segunda es directa, más corta por 70 kilómetros, pero pasa por una zona donde las aguas subterráneas se encuentran a una profundidad de más de 100 metros, es decir, una zona de absoluta aridez con una extensión de 160 kilómetros. De 4 a 5 días de viaje para una columna cargada sin un solo sorbo de agua, excepto la que llevas contigo. Y esta es la pregunta que hizo Krab. ¿Cuánta agua necesitan 50.000 personas para 5 días de marcha en las condiciones del Sáhara? Hagamos cuentas. La norma mínima de supervivencia en el desierto es de 7 litros por persona al día. Esto no es comodidad. Es el límite más allá del cual comienza el golpe de calor. 50.000 multiplicado por 7 son 350.000 litros al día por 5 días. 1.750.000 litros es igual a 1.750 toneladas solo de agua. Sin comida, sin forraje para los animales de carga, sin reserva para pérdidas. Para el transporte de tal volumen se necesitan aproximadamente 4.000 camellos. Cada uno lleva 400 litros.
que es la carga máxima. Pero los camellos también beben en movimiento bajo el calor hasta 30 litros cada 3 días. Por lo tanto, se necesita más agua para los camellos. Por lo tanto, se necesitan más camellos para esa agua. La ecuación comienza a devorarse a sí misma, como una serpiente que se muerde su propia cola. Crabbe calculó que, con la ruta directa, la logística del suministro de agua se vuelve matemáticamente imposible, aproximadamente al tercer día, no difícil, sino imposible. Los números simplemente no cuadran. El agua se termina antes de que la columna cruce el tramo árido. Y aquí viene el giro. ¿Y si el ejército no fue directamente a Siwa? ¿Y si no fue a Siwa en absoluto? En el año 2017, el profesor Rolf Krauss de la Universidad de Berlín propuso una hipótesis que dio un vuelco a toda la geografía del problema. Prestó atención a un detalle que todos pasaban por alto. Heródoto escribe: el ejército salió de Jarga y marchó durante 7 días. Pero Heródoto no dice hacia el norte, dice a través de la arena. La dirección es una interpretación de los traductores. ¿Y qué si la columna no avanzó hacia el norte con rumbo a Siwa, sino hacia el oeste, hacia el oasis de Dajla? Eso es más lógico. Dajla está más cerca, a solo 150 kilómetros de Jarga. Allí hay agua, provisiones, la posibilidad de reagruparse y luego, desde Dajla hacia el norte camino a Siwa, por una ruta donde la distancia entre los puntos de agua no supera los 80 kilómetros. En otras palabras, Cambises pudo no haber sido un loco, sino un logístico. Su Estado Mayor pudo haber planeado la ruta con paradas intermedias y el ejército pudo haber perecido no en el gran mar de arena, sino en un tramo completamente diferente, entre Yarga y Dajla. 300.000 kilómetros cuadrados es el territorio de Italia, y nosotros, posiblemente, estamos excavando en la mitad equivocada. La ironía radica en esto. Enviamos vehículos exploradores a otro planeta, mapeamos el fondo del océano a una profundidad de 11 kilómetros. Encontramos el Titanic en el fondo del Atlántico, pero no podemos encontrar a 50.000 personas en nuestro propio planeta a 300 kilómetros del aeropuerto más cercano, porque el Sáhara no es simplemente un desierto, es una máquina. Mueve las dunas decenas de metros al año, cubre, expone y vuelve a cubrir los mismos tramos en ciclos que duran siglos. Lo que estaba en la superficie en tiempos de Cambises hoy puede estar bajo 20 metros de arena y mañana estar de nuevo en la superficie. Solo se necesita estar en el lugar correcto en la década correcta. Y justo aquí la historia hace una finta que nadie esperaba. Porque mientras los geólogos contaban los litros y los arqueólogos discutían sobre las rutas, en los archivos iraníes se encontró algo que cuestiona la base misma de esta historia. Ni la ruta, ni la tormenta, ni la emboscada, sino la propia cifra de 50.000. 50.000. Pronúncienlo en voz alta. 50.000 personas. Esta es la población de una ciudad europea promedio. Este es un estadio lleno hasta el tope. Esta es una columna que, con un ancho de 10 personas y una distancia de 1 metro entre las filas, se extendería a lo largo de 5 kilómetros sin el convoy. Con el convoy, los animales de carga, las provisiones y las cocinas de campaña se extendería de 15 a 20.
Esta cifra viaja de libro en libro durante 25 siglos y casi nadie se pregunta de dónde salió. La respuesta de Heródoto, solo de Heródoto. Ninguna otra fuente antigua menciona esta cifra, ni Ctesias, ni Diodorus Sículo, ni Estrabón y Heródoto. Seamos honestos, no estuvo presente en los acontecimientos. Estuvo en Egipto aproximadamente en los años 450 antes de nuestra era. 70 años después de la desaparición del ejército, escuchó esta historia de los sacerdotes egipcios. Esos mismos sacerdotes que, como ya hemos descubierto, tenían todos los motivos para transformar una derrota militar en un milagro divino, y los sacerdotes necesitaban una cifra grande e enorme, porque cuanto mayor fuera el ejército, más grandioso sería el milagro de Amón. Destruir a 5.000 soldados es un fracaso militar. Destruir a 50.000 es la voluntad de los dioses. La diferencia no es cuantitativa, es cualitativa. Transforma el acontecimiento de una noticia en un mito. En el año 2019, el historiador iraní Turaj Daryai, de la Universidad de California en Irvine, publicó un estudio en el que contrastó los datos de Heródoto con lo que sabemos sobre el número real de los cuerpos expedicionarios persas de la era aqueménida y las fuentes. Las tablillas cuneiformes de Persépolis, el llamado Archivo de las Fortificaciones, son documentos administrativos. ¿Quién recibió grano? ¿Cuánta carne se entregó a la guarnición? ¿Cuántas raciones correspondían a qué destacamento? La contabilidad del imperio, aburrida, polvorienta y despiadadamente exacta. La imagen que pintan las tablillas es aleccionadora, un cuerpo punitivo típico enviado para aplastar una rebelión en una provincia remota, contaba con entre 5 y 10.000 personas, como máximo 15.000, y eso para grandes campañas, 50.000. Este es el tamaño de todo el ejército de invasión de Cambises en Egipto, toda la fuerza que trajo para conquistar un estado entero. La idea de que envió un ejército equivalente simplemente para destruir un solo templo en un oasis es absurda. Es como enviar a toda la flota del Pacífico para detener un solo bote de pesca. Daryai sugiere que el número real del destacamento enviado a Siwa era de entre 5 y 10.000 personas, tal vez incluso menos, lo suficiente para intimidar a los sacerdotes y destruir el templo, insuficiente para garantizar la supervivencia en el desierto bajo cualquier circunstancia. ¿Y saben qué cambia esto? Todo. 5.000 personas significan una logística completamente diferente. Otra cantidad de agua, otra longitud de la columna, otra velocidad de marcha, otra vulnerabilidad al ataque. 5.000 personas en una tormenta de arena es una catástrofe, pero no algo místico. 5.000 personas en una emboscada de nómadas es una tragedia, pero explicable. 5.000 cuerpos dispersos por el Sáhara y cubiertos a lo largo de 25 siglos no representan una desaparición mística, es simplemente entropía. La naturaleza reclamó lo suyo. La arena hizo el resto. ¿Y si el ejército era pequeño? La derrota también fue pequeña. Y una derrota pequeña es una mala historia, mala para los sacerdotes egipcios que necesitan el milagro de Amón, mala para los historiadores griegos que necesitan drama, mala para nosotros, porque que 5.000 soldados murieran de sed y por el ataque de los nómadas es una sola frase en un libro de texto, no el misterio del milenio,
Y aquí está la amarga verdad de este bloque. Tal vez, solo tal vez, no exista ningún gran enigma. Hay una cifra inflada que convirtió una derrota militar ordinaria en una leyenda. Esta historia es el modelo perfecto de cómo funciona el conocimiento humano. ¿No les recuerda esto a nada? Miren el mundo de hoy. Nos ahogamos en información. Leemos noticias escritas por personas con intereses particulares. Las reenviamos a nuestros amigos, sin verificar. Un año después, lo reenviado se vuelve de conocimiento público. 10 años después, un hecho histórico. 100 años después, se estudiará en las universidades. El mecanismo no ha cambiado ni un ápice, solo ha cambiado la velocidad. Los sacerdotes de Amón necesitaron 70 años para que su versión llegara a Heródoto. Hoy en día bastan 70 segundos. Y un solo compartido, 50.000 personas entraron al desierto. La tormenta más peligrosa no es la que cubre el cuerpo con arena, sino la que cubre la verdad con palabras, y esta tormenta no ha cesado hasta el día de hoy.